Buenas tardes, Carola. ¿Qué tal, Rodri? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy ilusionada de estar empezando ya este proyecto. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué estamos haciendo aquí? Pues hoy abrimos primer capítulo de un proyecto muy guay que nos ilusiona un montón, que se llama Salud Mental sin Filtros, que es un podcast que... ¿Cómo se nos ocurrió empezar esto? A ver, ¿de dónde sale este proyecto? Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es poder presentarnos nosotros. Presentarnos. Sí, yo soy Carola Yo soy Rodrigo, y somos psiquiatras. somos dos médicos psiquiatras, trabajamos juntos en un servicio de salud mental y trabajamos, bueno, atendiendo a distinto tipo de población, principalmente niños, adolescentes, luego vemos adultos. Bueno, esta idea surge un poco como respuesta a la cantidad de preguntas que nos suelen hacer pues, nuestros amigos, nuestros familiares, ¿no? Todas estas inquietudes que surgen acerca de, bueno, de temas tan diversos y tan interesantes sobre los que trata la salud mental. Eso es verdad que tenemos la suerte, ¿no? Además de ser compañeros de trabajo, pues ser muy amigos y tenemos pues, muchos momentos, ¿no? De charla, de conversación, de cuestiones que tienen que ver con pacientes, con el trabajo o con nuestras experiencias personales de vida, ¿no? Y de esas conversaciones sale un poco esta idea de por qué no trasladarlas a un formato en el cual podamos compartir y hacer un poco partícipes de todas estas cuestiones a las personas interesadas en cuestiones relacionadas con salud mental, que está ahora tan de moda, ¿verdad? Y que todos tenemos como mucha curiosidad por según qué temas, tan diversos como la crianza, la adolescencia, las relaciones, la personalidad. Eso es. Entonces, a este respecto se nos ha ocurrido montar este podcast, que esto además pueda estar abierto a la gente, a que la gente, bueno, pues nos pueda preguntar sus propias dudas, sus inquietudes, bueno, que nos pueda proponer también temas que le puedan parecer interesantes, sobre los que podamos hablar, indagar, bueno, echarle una pensada, que al final esto va, pues de que podamos reflexionar un poco entre todos y de poder también ir desmontando, pues según qué mitos, ¿no? Que están como arraigados en todos nosotros. Eso es. Y bueno, hemos pensado iniciar con un temazo que a nosotros nos encanta, que tiene mucho que ver con nuestra práctica diaria, ¿no? En el trabajo, y que es la crianza. ¿Y por qué? ¿Por qué hemos empezado Eso hablando es. de esto? Pues mira, personalmente yo, mi interés en este tema viene un poco a través de la experiencia profesional, porque, bueno, nosotros empezamos durante la residencia viendo adultos. Cuando vemos adultos, yo ya veía, bueno, esto en realidad tiene mucho que ver con la adolescencia. Luego decía, joder, no hay adolescencia sin niños, sin infancia, y ahora veo que esos primeros momentos de crianza son cruciales en el desarrollo de una persona, evidentemente. Totalmente, es súper importante, ¿no? Entender cómo funciona y cómo se va desarrollando la mente del niño y cómo se forja la personalidad en todos estos años para entender luego la mente adulta, ¿no? La psicopatología, las dificultades a nivel relacional, a nivel de autoconcepto, todo eso empieza a forjarse en los primeros años de vida y es verdad que a nosotros nos fascina porque estamos todo el día trabajando con niños y nos damos cuenta, ¿no? De cómo muchas de las cosas que vemos en consulta pues quizá ya están marcando un camino y están haciendo que esa persona pues vaya a tener ciertas dificultades en la edad adulta que tienen ahí su origen, ¿no? Efectivamente, yo creo que tenemos que entender que la persona que somos ahora, la personalidad que hemos forjado y un poco la salud mental que tenemos todos ahora está íntimamente relacionada con la persona que hemos sido, con la persona que fuimos, con el niño que fuimos, con los padres que hemos tenido, con las familias que hemos tenido, bueno, pues con cómo nos hemos ido construyendo, con lo cual me parece fundamental que empecemos en este primer capítulo pues hablando de esto, de esta crianza, de pues los vínculos, de esto del apego, ¿no? De lo importante que es el apego, de qué es esto del apego. Eso es, ¿no? Poner el énfasis en que la salud mental empieza a construirse desde el nacimiento. Y es precisamente cuando nacemos cuando empezamos a construir nuestros primeros vínculos, ¿no? Que son los que van a definir un poco nuestro estilo y nuestra manera de relacionarnos con el entorno y con los demás. Y ese primer vínculo, ¿con quién lo generamos? Bueno, pues generalmente, bueno, para empezar, ¿cuándo empieza, ¿no? este primer vínculo, ¿no? ¿Cuándo empezamos? Porque muchas veces nos preguntamos esto de, o no sé si a ti te lo han preguntado alguna vez, o lo has escuchado, o esto, de, oye, los bebés, no, pero si el bebé no se está enterando de nada, el bebé al final, pues es una cosa que está ahí y bueno, no, da igual porque no se entera. ¿Tú qué opinas de esto? Esto es uno de los grandes mitos, ¿verdad? Que siempre hablamos, que lo escuchamos muchísimo, que es una idea súper extendida y súper errónea. Es decir, los primeros vínculos empiezan a forjarse desde el momento del nacimiento. Y es cierto que los bebés no tienen recuerdos como tales, ¿no? Como los que generamos los adultos y que si ahora lo pensamos, no recordamos cuando estábamos en el vientre de nuestra madre ni cuando estábamos en la cuna. Pero eso no quiere decir que no se vayan quedando huellas, que son más inconscientes
y que se quedan ahí muy fijadas y van a luego salir, ¿no?, en la edad adulta y comprometiendo mucho pues nuestra manera de relacionarnos. Entonces, sí que se enteran, quiero decir, no se enteran de forma consciente, pero sí tiene un impacto muy importante las experiencias relacionales del bebé en los primeros años de vida. Efectivamente, bueno, y esto además yo creo que es algo que tenemos que poder entender, que además no solo pasa en el bebé, que luego puede pasar en situaciones también en personas adultas incluso, que una experiencia no pase por el filtro de la conciencia no quiere decir que Que no no, deje una huella. efectivamente, que no exista. Esto lo vemos también mucho pues en muchas situaciones muy traumáticas, ¿no? En muchas situaciones en las cuales, bueno, pues la mente protege a través de, pues, no imprimir eso en un plano consciente, pero queda en algún sitio. Y esto, pues en las primeras experiencias se ve muy claro, en las experiencias que uno tiene como bebé y en las experiencias en las cuales está empezando a forjarse, bueno, pues el tipo de apego que vamos desarrollando, esto es muy claro. Yo creo que además esto ahora del apego, que es una teoría que ahora está muy en boca de todos y además me parece muy necesaria, pues creo que tenemos que poder hablar nosotros también de ello. ¿Qué es el apego? El apego, que es esta palabra que está de moda, ¿no? Cuando hablamos de apego nos referimos al vínculo que genera el bebé con sus primeros cuidadores, ¿no? Con las primeras figuras de apego, que suelen ser los padres. Y este es un sistema que va siempre con nosotros, aunque se desarrolle en los primeros años, ya lo llevamos siempre con nosotros. Y digamos que es como un mecanismo que se activa en situaciones de amenaza, de peligro, ¿no? Es como que cuando yo siento que algo malo puede pasar, despliego una serie de mecanismos para adaptarme a esa situación, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con este sistema de apegos. ¿Y cómo conseguimos que nuestro bebé, nuestro hijo, genere un apego seguro? Pues mira, lo más importante que tenemos que hacer para poder dar esta base segura, ¿no? Que en realidad es lo que estamos buscando, que nuestro bebé tenga la experiencia de, bueno, pues que en un momento determinado pueden surgir una serie de situaciones que le pueden generar incertidumbre, que le pueden generar malestar, que le pueden generar, bueno, pues una serie de tonalidades emocionales negativas. Tiene que tener la experiencia de que eso luego pues, va a volver a estar bien, de que va a poder volver a calmarse. ¿Qué necesitamos para eso? Pues necesitamos estar presentes, necesitamos tener o poder ofrecer una respuesta que sea congruente y que sea predictible. Quiero decir que él vea que si algo nos pasa, nosotros vamos a intentar que pueda estar bien, vamos a intentar volver a la calma. ¿Hay una guía para esto? Claro, ¿tú qué crees? ¿Tú crees que podemos dar una guía sobre cómo hacerlo, sobre cómo... Pues es algo que lo verás tú también, ¿no? Es que nos piden los padres todo el rato en consulta y se entiende, porque ser padre y criar no es una tarea fácil, pero es verdad que es difícil dar unas pautas generales que se adapten a todas las circunstancias y a todas las familias, porque ni las características de cada bebé son las mismas, ni las circunstancias de cada padre se repiten, ¿no? Pero sí que hay unas nociones generales que tienen mucho que ver con esto que decías. El bebé necesita una presencia continuada de estas figuras de apego principales, ¿no? Que él pueda ir aprendiendo que están ahí para él, ¿no? Que van de la mano y que le acompañan en este proceso de desarrollo y que pueden dar una respuesta a las necesidades que él va teniendo, porque de esta manera él aprende a volver a la calma, ¿no? Es precisamente habiendo tenido una primera etapa de regularme a través del otro, que es el adulto, cuando yo aprendo que, bueno, que el mundo es un lugar que, aunque tiene sus peligros, es un lugar seguro, es un lugar confiable, ¿no? Y aprendo a que puedo explorar, a que está bien caerme porque voy a tener herramientas para solucionar lo que me ocurra, y de esa manera me puedo convertir en un adulto con capacidad de autorregulación, ¿no? Que es algo que también está ahora muy de moda, esto de regular las emociones. Pues bueno, esto empieza aquí y empieza a través de ese primer vínculo con las figuras de apego. Qué interesante y además qué importante, efectivamente, luego pues eso, ¿no? La huella que puede dejar esto en un adulto, ¿no? Y el poder entender que esto tiene mucho que ver con las reacciones que luego tenemos como adultos. El poder, bueno, efectivamente, pues en lo arbitrario de una vida siempre va a haber situaciones que sean más complejas, otras que menos. Bueno, pues todos vamos a tener momentos en los que la vida se nos ponga complicada, pues con relaciones, con trabajo, con situaciones pues estresantes. Y es verdad que, bueno, el cómo incluso integramos esas experiencias y el cómo las interpretamos tiene mucho que ver con esto. El si podemos o no, bueno, pues entender que ante una situación difícil las cosas pueden volver a estar bien. Esto sería la base
pues de este apego seguro. Esto puede parecer una idea como muy esclava también. Yo me la imagino desde el lado de unos padres, ¿no? Y Ya. dices, joder, qué responsabilidad que me dan a un bebé recién nacido, que yo no tengo ni idea de cómo se maneja esto y de repente tengo esta responsabilidad delante y no sé cómo hacerlo. ¿Tú qué crees? ¿Que los padres lo tienen que hacer todo perfecto? ¿Que si se equivocan en una cosa ya va a ser un desastre el sistema de apego? Esto también lo decimos siempre, ¿no? El bebé no necesita padres perfectos y que no se equivoquen nunca. Lo que necesita son padres que le miren con curiosidad, ¿no? Que se acerquen a sus necesidades y puedan pensar en qué le pasa a mi hijo, ¿no? Que estén disponibles y que hagan este proceso de tratar de averiguar, de adivinar qué necesidad tiene su hijo. Y esto no significa darle siempre una respuesta adecuada, ¿no? No es tanto que acierte si es frío o es hambre, como que esté ahí, presente y disponible y pensándole, ¿no? Pensando por él qué podrá estar ocurriéndole. Al final es importante ajustar las expectativas de los padres, ¿no? Que vienen, y esto lo hablaremos en el capítulo de parentalidad, que también es una cosa que da para bastante, pero qué importante ajustar las expectativas de los padres y explicarles esto. No es tanto que la respuesta siempre sea perfecta o que tú seas un padre perfecto, sino que seas un padre tranquilo, confiado en tus capacidades y dispuesto a acompañar a tu hijo, ¿no? En su desarrollo. Efectivamente, yo creo que también, pues que esto se aprende, quiero decir, tienes que poder confiar también en tu intuición, tienes que ver un poco pues por dónde van, ¿no? Por dónde van saliendo las cosas, pues sí, es un momento en el cual tú te tienes que amoldar al bebé, el bebé se tiene que amoldar a ti y en esto también pues está bien el que lo puedas ir descubriendo, que puedas ir viendo pues mediante la intuición a ver por dónde te está llevando eso y también entender pues esto que dices, que luego pues se tiene que ir ajustando, ¿no? No es lo mismo un bebé recién nacido que un bebé de 3 meses, que un bebé de un año. ¿Cómo va cambiando esto? Eso es lo que siempre hablamos, ¿no? De cómo la crianza es un proceso dinámico en el cual el niño va evolucionando, va desarrollándose y no siempre necesita lo mismo. Y ahí también los padres necesitan tener esta flexibilidad y esta capacidad de adaptación para acompañarle en ese dinamismo de su proceso, ¿no? Y para poder ajustar la respuesta, que no siempre es la misma. Y no en todos los niños este desarrollo tiene los mismos tiempos, ¿verdad? También la importancia de poder tolerar eso como padres y dentro de que la comparación es muy difícil de evitar, que esto también se escucha mucho, es que veo que los niños de su edad ya están tal o ya son más autónomos o ya, y entonces yo tengo como prisa natural, ¿no? Porque mi bebé o mi niño vaya a ese ritmo. Qué importante también en la crianza ajustarnos a los ritmos del niño y no pretender que sea al revés, ¿verdad? Que el niño se vaya ajustando a lo que nosotros como adultos necesitamos de él. Efectivamente, también esto, ¿no? Entender que, oye, cada niño, cada persona tiene un proceso. Nosotros no podemos pretender que algo tan complejo como es el desarrollo evolutivo se ajuste perfectamente a una serie de medidas rígidas como son, pues esto, ¿no? A los 9 meses tiene que ponerse de pie y echar a andar, porque hay niños que son más precoces, otros que no, y esto no es necesariamente patológico, pero claro, esto despierta una serie de inseguridades, lo estaré haciendo bien, estaré haciendo lo correcto con mi hijo, claro, en un momento además en el cual nos encontramos pues muy vulnerables, ¿no? Porque ¿qué pasa con la mujer cuando nace un bebé? ¿Qué pasa? ¿En qué momento se encuentra? Bueno, es verdad que el momento de enfrentarse a la maternidad, especialmente por primera vez, es un momento súper vulnerable para una pareja y especialmente para una madre que tiene que asumir además toda esta parte de cambios en el cuerpo, de cambios a nivel hormonal y de mucha exigencia, ¿no? También social, de cómo debería recuperarse, cómo debería estar ahí para el niño, si tiene o no que dar el pecho, si tiene o no que llevarle a la guardería. Entonces yo creo que es un momento de mucho bombardeo en el cual parte de nuestro trabajo, ¿verdad?, en consulta es tratar de volver a la calma, de conectar con que efectivamente no somos perfectas, tolerarnos no ser perfectas, ¿no? Y poder tener como mucha paciencia en reajustar nuestra propia identidad, ¿no? Y descubrir este nuevo rol de madre, que puede ser maravilloso, pero verdaderamente en estos tiempos creo que también es un reto por todas estas exigencias. Efectivamente. Yo creo que cuando nos enfrentamos ante esta situación, como pues esto, como madre, como padre, bueno, o como cuidador principal,
Pues vivimos inevitablemente en la era del bombardeo informativo, ¿no? Vivimos en una era en la cual estamos tal vez como hiperinformados de las cosas, ¿no? Sí. Pues es verdad, y esto pues tiene sus cosas que efectivamente son buenísimas y luego también tiene sus cosas en las cuales, bueno, pues al final no sabemos muy bien cómo podemos filtrar las cosas, al final no sabemos muy bien, ¿no? De dónde, a quién le hacemos caso, a quién no le hacemos caso, y yo creo que en este sentido nos perdemos un poco pues una cosa como tan básica como es el sentido común, ¿no? Mm. Que al final muchas veces la demanda en consulta se resuelve desde, bueno, no hace falta que lo sepas todo, simplemente vamos a utilizar un poquito de sentido común, vamos a ver de lo que estamos hablando, vamos a intentar entender, pues, pues de qué estamos hablando. Eso es. Y muchas veces ese sentido común, hay yo creo que una verdad, ¿no? Que tiene además una base como científica muy probada, que yo la digo mucho y me parece como muy esencial a la hora de enfrentarnos a un proceso de crianza, que es que una de las cosas más esenciales que necesita el bebé es esta continuidad en los cuidados, ¿no? Porque muchas veces, bueno, pues por las circunstancias laborales, sociales, familiares, los bebés en estos primeros años de vida o especialmente en los primeros meses, pues tienen mucha discontinuidad en estas figuras de cuidado, ¿no? Estas formas de organizarnos de, pues hoy con la abuela, mañana guarde, pasado mañana, bueno, con X empleada, o sea, como un poco entendemos que partiendo de una necesidad de que no es fácil organizarse, pero esto yo sí que lo suelo dar como consejo, ¿no? Es importante que asuma quien asuma esos cuidados sea una presencia continuada en los primeros meses. Por esto que decías, los bebés y los niños pequeños necesitan que todo sea muy predecible, muy estructurado, muy rutinario. En la medida de lo posible, pues darles, ¿no? Esa continuidad, esa seguridad, porque además el bebé humano, siempre lo hablamos también, ¿no? Nace hiperinmaduro, es como una cría indefensa, vulnerable, inmadura, hasta el punto de que su sistema neurológico está todavía ahí como a medio cocer, entonces su capacidad de reconocimiento es hiperlimitada. Un bebé de pocos meses reconoce a la madre y punto, ¿no? Y además ni siquiera es en lo visual, tiene que ver con olores, sensaciones, con el hecho de haber estado 9 meses dentro de ella. Entonces, ¿cómo podemos pretender que un niño tan inmaduro y que todo lo que ha conocido, todo su mundo, todo su terreno conocido es la madre, se pueda calmar en brazos de 15 personas en un plazo de 2 semanas? Esto es muy, 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 muy importante. Yo creo que una de las bases de lo que decimos dentro de poder construir una base segura es precisamente esto de la continuidad dentro de la figura de cuidado. ¿En qué sentido? Bueno, pues esta figura de cuidado, llamémosla madre, llamémosla padre, llamémosla cuidador, llamémosla X, tiene que ser la misma, por lo menos durante estos 3 primeros meses, ¿no? Que se llaman meses de dependencia absoluta, que es verdad que son meses pues en los que un niño, un bebé, depende de absolutamente, o sea, depende para todo del cuidador principal, sí o sí. Eso es. Nosotros nacemos, como tú has dicho, pues en comparación con otros mamíferos, por ejemplo, vamos, a años luz, o sea, es que necesitamos ayuda para todo. Entonces, imagínate qué angustiante el no saber si esa ayuda va a estar ahí, si va a ser la misma persona, si va a ser otra distinta, en un sistema nervioso que todavía además ni siquiera está formado, en el cual, bueno, pues estás indefenso. Totalmente. A mí es verdad que estas escenas, ¿no? De recién nacidos que reciben visitas en casa como si fuera una recepción en un El palacio, faraón. ¿no? Y allí vengan a entrar personas y tal, bueno, entiendo que es una cosa muy social y muy normalizada, pero ojo, sabiendo todo esto, ¿verdad? Digo, ese niño, por favor, que lo devuelvan con su madre. Y no es cuestión de volvernos locos, pero esto lo dice la ciencia, los primeros meses de vida el bebé necesita el contacto continuado con su madre y no volverse loco de brazo en brazo, de un montón de introducción de figuras externas que no puede reconocer. Entonces, ¿qué para volverse loco? Es muy confuso realmente para un niño, ¿no? Y esto sí queda. En esto que decimos del bebé nos recuerda, bueno, esto sí deja una huella, ¿no? Entonces, bueno, en la medida de lo posible, además también es bueno para la madre y para la familia que nace poder tener esos momentos de intimidad, ¿verdad? Porque en esto que hablamos mucho de la madre, como un poco el recipiente de ese niño durante 9 meses, uno puede pensar, ¿y dónde queda el padre? ¿Dónde queda la otra figura de cuidado? ¿No? Que es algo que también hablaremos en el próximo capítulo porque por supuesto que tiene un rol y además importantísimo en el sostén de esta nueva unidad familiar. Bueno, sí, el cómo se puede ir recolocando también todo esto, ¿no? Que yo creo que es otra de las, eh, bueno, otra de las grandes cuestiones, ¿no? Y además otra de las cuestiones como más silenciadas a este respecto. Parece que nace un niño y se olvidan el resto de facetas que tenía
pues esa persona, ¿no? Parece que nace un niño y tú dejas de ser una mujer, dejas de tener una pareja o dejas de ser un ser humano y simplemente pues estás completamente vinculado a ese niño. Eso es muy sano en los primeros meses, quiero decir. Yo creo que estos primeros meses es normal que estés en una fase de enamoramiento con tu hijo o no. O puede ser que tengas ciertas dualidades o que, bueno, que esto no sea como te lo esperas, pero bueno, sí que se suele experimentar una fase como de enamoramiento, de mucha, bueno, pues de mucho. Fusión. Sí, 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 sí. Pero, claro, ¿dónde quedan el resto de cosas después? ¿Esto cuándo tiene que terminar? Bueno, hablábamos de que el desarrollo es un proceso, la crianza es un proceso muy dinámico, no siempre tenemos que estar fusionadas con nuestro bebé, ¿no? Esto es tan importante que pase como que deje de pasar. Hablaríamos de que los 3 primeros meses, ¿no?, son los de la dependencia absoluta, en los cuales que existe esta fusión es maravilloso, estupendo y deseable, ¿no? Que todo gire en torno un poco al bebé, pues es lo lógico por lo que decíamos, es un ser totalmente dependiente y tenemos que estar ahí. A partir de los 3 meses entramos en una etapa más de dependencia relativa, ¿no? De poder estar, pero el bebé ya va pudiendo tolerar poquito a poco y progresivamente más separaciones, se puede entretener un ratito solo, puede estar jugando en presencia de la madre, ¿no? Pero no necesita tanto lo físico, tanto esa protección en lo físico, sino que ya va pudiendo separar, ¿no? Y digamos que es ya a partir del año cuando empieza ese proceso de autonomía coincidiendo con el desarrollo psicomotor, ¿no? Empiezo a gatear, empiezo a andar, me puedo separar de mi madre, puedo explorar más los terrenos, y esto es sano que pase. Lo que pasa es que aquí podemos tener una dificultad ya nosotros a nivel de padres, ¿no?, que sería el miedo a que el niño Eso explore, es. el miedo a que el niño gane autonomía. ¿Cómo piensas que esto afecta en la crianza? ¿Cómo piensas tú que esta ganancia progresiva de autonomía del niño, bueno, cómo lo viven las madres o qué es lo que nos encontramos a veces en consulta? Pues mira, yo creo que es muy interesante el poder ir hablando de los duelos que nosotros tenemos que ir haciendo también a lo largo de las etapas evolutivas de nuestro bebé o de nuestro hijo, ¿no? Pues efectivamente que un niño vaya creciendo, además, que luego con lo rápido que pasa el tiempo, con lo que lo disfrutas, bueno, que muchas veces quieres como congelar el tiempo, en este proceso dinámico, ¿no?, que además es que se ve porque es que cambian tanto los bebés en estos primeros años, y es que un niño de 0 años no tiene nada que ver con un niño de 3, que son estos primeros años donde el desarrollo evolutivo pues, es más exponencial, ¿no? Es cuando más cambias a lo largo de tu vida. Pues de los 0 a los 3 cambias más que de los 30 a los 33, evidentemente. Entonces yo creo que tenemos que ir pudiendo en general, y esto se va a ir viendo a lo largo de todas las etapas del desarrollo psicosexual, tenemos que ir pudiendo hacer los duelos de, bueno, pues ya no tengo un bebé, ahora tengo un niño, ya no tengo un niño, ahora tengo un adolescente, ya no tengo un adolescente, ahora tengo un adulto. Y en todo esto nuestro papel es ir acompañando pues por todos estos duelos que tenemos que hacer tanto nosotros como nuestro hijo, porque también tienes que ir abandonando según qué posiciones, Etapas anteriores, ¿no? efectivamente, y en resolver eso y en acompañarle hacia ser lo más autónomo y lo más independiente posible. Y en esto, pues es verdad que necesitamos momentos de mucha fusión y de mucha unión, pero también tenemos que poder trabajar que la crianza va de dejar ir, De soltar. va de fomentar esta autonomía, va de fomentar esta independencia. Y esto que decimos muchas veces en consulta de, bueno, porque, pues esto, ¿no? Cosas que se ven de cosas muy fusionadas, por ejemplo, esto de niños que duermen con los padres ya siendo mayores. Y ahí no queda muy claro si es que es el niño el que tiene miedo a dormir solo o si es que son los padres los que No están no están preparados. preparados para sacar a este niño de la cama. Hombre, son muchos temas. Completamente. Y es verdad que todo esto tiene mucho que ver, ¿no?, con lo difícil que es criar también para los padres, o sea, esos miedos que pueden invadirnos, muchas veces también vemos en consulta y se pone sobre la mesa el miedo a que sufran, ¿no? Es que parece que si ganan autonomía es más fácil, más pequeñitos, es más fácil que se caiga, que meta los dedos en un enchufe y que no esté yo ahí para protegerle, ¿no? Un miedo súper lógico, súper normal, pero luego lo escuchamos a lo largo de toda la vida de los niños, ¿no? Porque luego llegan a la adolescencia y es, ay Dios mío, a qué peligros se enfrentan, no quiero que salga Claro, por la noche. Está bien poner límites como padres y querer protegerles, pero no podemos pecar de un exceso de tirar hacia nosotros, porque es cuando entonces el niño entiende, oye, si mamá y papá me quieren proteger tanto del mundo, debe ser que el mundo es un lugar súper peligroso. Y entonces desarrollamos personalidades muy fóbicas, muy poco dadas a la relación con el otro, a la exploración del mundo, y nos quedamos como muy para adentro cuando esto está muy lejos de ser lo ideal, ¿no? efectivamente. ¿Y esto cómo lo podemos trabajar? Bueno, yo creo que esto lo podemos trabajar primero,
quitando culpa, quitando, Mm. bueno, pues es verdad que como has dicho, pues estos procesos muchas veces están marcados pues por una sensación de culpabilidad, de lo estaré haciendo bien, ante la duda pues voy a intentar proteger de más, voy a intentar ser como muy, muy, muy cuidadoso, entendiendo que también esto tiene mucho que ver con la manera en la que nosotros vemos el mundo. Por Si nosotros supuesto. entendemos el mundo como un lugar peligroso o como un lugar en el que pueden pasar muchas cosas, que efectivamente pueden pasar muchas cosas, pero esto inevitablemente se lo vamos a trasladar a nuestro hijo. Y si esto se lo trasladamos a nuestro hijo, pues se va a traducir, bueno, pues efectivamente en una cosa muy fóbica, es que no puedo sacar los pies del tiesto porque me va a pasar algo, esto va en contra de poder tener esta seguridad, esta confianza, ¿no? También esto que decían, esto que nos dicen mucho en consulta, bueno, es que tiene problemas de seguridad, tiene problemas de autoestima. ¿Cuándo se empieza a construir esto? Pues esto se empieza a construir también en estos primeros años, ¿no? El entender que tenemos que fomentar su autonomía, que tiene que aprender que el mundo, pues bueno, tiene sus cosas, pero es un lugar seguro, porque si no, ¿cómo vas a confiar en que las cosas pueden ir bien? Completamente. Es verdad que para poder confiar en mis propias capacidades me han tenido que dejar desplegarlas, ¿no? Porque si mamá está ahí cada vez que me caigo, si mamá está ahí para resolverme, ¿no? Desde que soy tan pequeño, efectivamente desconozco si yo mismo incluso tengo herramientas para regularme, para calmarme, para serenarme, para solucionar mis propios problemas, porque siempre lo han hecho por mí. Entonces esto se puede sostener durante un tiempo, pero suele ser cuando llegan a la adolescencia, ¿verdad, Rodri? Que esto estalla, ¿no? Porque de repente son niños como pues muy poco preparados para el mundo y ahí tenemos que hacer todo un trabajo de ir para atrás y cuando exploras y un poco el contexto familiar te das cuenta que efectivamente son niños a los que nunca se les ha frustrado, probablemente por la propia angustia de los padres. Ojo, que no queremos culpabilizar, ¿eh? O sea, que no, nosotros somos muy de no caer en demonizar a los padres porque entendemos y lo insistimos mucho en que la crianza es complicadísima, pero qué importante hay también como padres, y lo hablaremos también en el siguiente capítulo, que podamos consultar, ¿no? Si nosotros tenemos vivencias de nuestra propia crianza o muchos miedos, como decías, del mundo, pues que podamos poner eso en orden para no transmitirlo, porque efectivamente esto se transmite muy pronto, de manera muy intensa y deja una huella que es muy difícil de borrar. Efectivamente, y además luego es que durante el desarrollo, pues claro, un niño al final siempre va a estar como muy, muy protegido por el entorno familiar y es lo lógico, pero un adolescente va a querer salir, va a querer explorar, va a querer, bueno, un adolescente por definición tiene que poder romper con todo lo que conoce para poder reconstruir quién es él. Entonces, hombre, en eso, ¿no? Y ahí es cuando decimos efectivamente que aparecen como muchos problemas de inseguridad, muchos problemas que son lógicos también. Cuando no sabes quién eres, es muy difícil tener seguridad en ti mismo. Y esto, si nos pasa a los adultos, imagínate a los adolescentes en este momento de cambio tan brutal, pues claro, esto tiene que, o sea, esta base la tenemos que ir construyendo desde que el niño es bien pequeño, para luego poder enfrentarnos, bueno, pues con unas herramientas suficientes a la vida. Completamente. Entonces, entendemos que efectivamente la base de todo esto está en la crianza, ¿no? A lo mejor habíamos entrado en este vídeo buscando como una guía para la crianza, ¿no? Como una serie de pautas para la crianza, pero Pero yo creo que esto es más una reflexión, ¿no? Sobre que es verdad que la crianza es un proceso pues muy cansado, que está lleno de retos, pero cuánto merece la pena aprovechar este momento para, como decíamos, ¿no? Crear unos primeros vínculos sanos y fuertes con nuestros hijos, que al final lo que les vas a enseñar es que el mundo es un lugar seguro, que merece la pena explorar, con curiosidad y sin cargarse de miedo, ¿no? efectivamente, porque además esto yo creo que es la base para poder desarrollar una buena salud mental. Mm. Entonces, bueno, empezando un poco por estos primeros años, vamos a ir repasando en los siguientes capítulos, pues qué va pasando en otros años, en otras etapas, qué nos pasa durante la adolescencia. Y cómo se va construyendo la salud mental a lo largo de la vida, ¿no? Hemos empezado desde los cero, pero va a ser muy interesante hablar de adolescencia, de pareja, de relaciones, de retos de la parentalidad también, ¿no? De volver un poquito a esto que al final tiene mucho que ver, estar bien como padres con poder enfrentarnos de forma sana a este proceso de crianza. Eso es, Y bueno, pues nada, este es el principio de una bonita historia. cerramos.